si se puede si se puede en el momento de que vayamos hablando. Entonces, eh, si tienen alguna duda, pues no hay ningún problema en que me interrumpan y entonces vamos discutiendo porque ese es un tema, pues, de lo que nosotros vemos día a día. Entonces, las infecciones respiratorias agudas se definen como el conjunto de infecciones del aparato respiratorio, ya sea superior o inferior, principalmente, como todos sabemos, causada por microorganismos virales, bacterianos y otros, y que pueden afectar el tracto respiratorio hasta un periodo menor a 15 días. Este es un dato bien interesante porque a veces nosotros tenemos pensado que una infección aguda solo va a durar una semana, cuando en realidad puede durarnos hasta 15 días sin que exista una complicación. Las infecciones agudas se dividen en dos: las del tracto respiratorio superior, que son las que vamos a tratar, y estas incluyen el resfriado común, la sinusitis aguda, la faringitis y la otitis media aguda. Y las que ya conocemos del tracto respiratorio inferior, pues que es lo que nosotros más vemos, que es el croup, la bronquiolitis, la bronquitis aguda y la neumonía o bronconeumonía. Entonces hoy pues nos toca hablar un poquito sobre las infecciones del tracto respiratorio superior. Dentro de las generalidades, como todos sabemos, son la principal causa de consulta, tanto en atención primaria o consultas externas como en las emergencias de los hospitales. Realmente las infecciones respiratorias no deberían ser una causa de consulta directa en las emergencias, pero nuestro sistema de salud así lo permite, y por eso es que los médicos pediatras tenemos que aprender un poco de estas enfermedades. Normalmente son agudas y autolimitadas, quiere decir que aunque no le diéramos nada a nuestro paciente, pues él se va a curar solito. Como todos sabemos, los microorganismos más importantes son los virus, y el diagnóstico de estas enfermedades es principalmente clínico. La mayoría de veces, en casi todas, no amerita usarse antibiótico, pero son las enfermedades que causan mucha preocupación a la familia, principalmente porque dan fiebre. Y recordemos que para nuestra población, que el paciente tenga fiebre es una emergencia. Y como todos sabemos, es las entidades donde más se abusa del uso de los antibióticos. La mayoría del uso de antibióticos nosotros las damos en las infecciones respiratorias agudas. Yo siempre digo y les comento a los residentes en el hospital que para el pediatra la infección respiratoria es la causa número uno de excusa para dar antibiótico, aunque nosotros ya sepamos que el cuadro es de etiología viral. El primero que vamos a ver es el resfriado común, y como todos sabemos son infecciones virales que van a afectar todo las mucosas del epitelio respiratorio. Nosotros tenemos muchos sinónimos, otras personas lo conocen como catarro, algunos libros le van a decir rinofaringitis aguda, y también algunas personas le llaman gripe. Tradicionalmente, la gripe o el cold viene de un vocablo gringo, donde entonces ellos le llaman gripe a la infección producida específicamente por influenza. Nosotros le llamamos incluso al resfriado como un gripe, y pues no hay ningún problema con ello. Como todos sabemos, son más comunes en periodos de frío y son enfermedades endémicas con brotes epidémicos. Acabamos de ver en los hospitales que tuvimos muchos cuadros de virus sincitial respiratorio, y ahorita estamos viendo cuadros de rinovirus. ¿Cuál es la causa de que haya más en esta época? Que los virus, como todos sabemos, viven más en el frío, y cuando hay frío nosotros tendemos a estar en ambientes encerrados. Entonces es más fácil en la contaminación de estas enfermedades. Se ha estudiado que en nuestros países un niño puede tener de 3 a 8 catarros por año y se considera normal. Es bien común que la gente llegue con nosotros a la consulta y nos diga: fíjese, doctor, que mi hijo tiene catarro muy seguido, pero si no pasa de estos parámetros, los expertos consideran que aún es normal. La transmisión es por contacto directo de persona a persona, igual que el COVID, o por las manos, pues que se llenan de secreciones, que son los principales fomites, y cuando el niño se lleva las manos a la boca o se toca la nariz, es donde se contamina. La mayoría de expertos llegan a un acuerdo donde estas enfermedades duran de 5 a 7 días. O sea, el catarro común debe durar 7 días.
pero también puede prolongarse hasta 15 y esto no significa que haya una sobreinfección bacteriana y que forzosamente tengamos que utilizar antibióticos. Pues esta es la lista de los agentes etiológicos del resfriado común y como ustedes saben, el germen principal son los rinovirus. También tenemos coronavirus, no es de extrañarse que haya coronavirus, no es el COVID-19, sino otros coronavirus que siempre nos han dado cuadros de catarro. Por supuesto, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, los enterovirus, la influenza, el virus de la parainfluenza, los metaneumovirus, que son primos del sincitial respiratorio, y los bocavirus. Todos estos dan infecciones respiratorias y actualmente que estamos haciendo FilmArray en los hospitales hemos visto que todos estos virus pueden estar presentes en nuestros pacientes. La sintomatología todos la conocemos, es un niño que inicia con congestión nasal, inicia con fiebre, con irritabilidad, tiene disminución del apetito y muchos de ellos tienen diarrea, que no es la diarrea grave de un síndrome diarreico puro. Es bien común que luego aparece tos, secreción nasal, que puede ser incluso purulenta, y esta puede durar hasta 15 días sin que tengamos que preocuparnos. Cuando sospechamos una complicación, pues cuando la fiebre se prolonga más de lo esperado, cuando luego de 10 días nosotros no encontramos que nuestro niño mejora e inician con signos de afección del tracto respiratorio inferior. Últimamente yo he visto en la consulta privada de mi clínica que la gente cuando el niño tiene tos ya les dice a ustedes que no es un catarro. Si el niño tiene fiebre, la gente les dice que no es un catarro. Entonces es bien importante explicarle a nuestros pacientes que un resfriado común o un catarro les va a dar todos estos síntomas y que el hecho que el niño tenga tos no significa que tenga algún problema pulmonar. Solamente si nosotros vemos signos de infección o de afección del tracto respiratorio inferior, pensamos que ya hay una infección respiratoria complicada. El signo principal que refiere OMS de que hay algo pulmonar es la taquipnea. Entonces, cada vez que examinemos a nuestro paciente, pues es bien importante evaluar el tórax y la frecuencia respiratoria. Con la tecnología, cada vez vemos que nuestros residentes y nosotros en la clínica, lo primero que a veces hacemos al examinar a un niño con un problema respiratorio es ponerle el oxímetro. Lo primero que debemos hacer es una buena evaluación clínica y solamente si hay taquipnea, pensamos que esté afectado el tracto respiratorio inferior. Pero recuerden que la fiebre tiene que dar taquipnea, entonces tenemos que tener en cuenta este dato. El diagnóstico es clínico. La diferencia entre una rinitis y un resfriado común es la presencia de fiebre. Ahora, ¿qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio pasa que la gente todavía no tiene la costumbre de usar un termómetro, sino que es el hecho de tocarle la frente al niño. Entonces, hay muchos niños, entonces la consulta es bien común cuando nos dicen, doctor, mi hijo tiene 2 semanas, 3 semanas de tener catarro, este niño ya no tiene un catarro, sino que probablemente tiene rinitis. Entonces, siempre es importante diferenciar una de otra porque el tratamiento no es el mismo. Y como ya lo hemos mencionado, incluso si la secreción se vuelve purulenta, no indica sobreinfección. Anteriormente nos enseñaban que si el moco cambiaba de claro a purulento, esto ya significaba una sobreinfección, pero actualmente se sabe que no. La pregunta del millón en el resfriado común, en el catarro va a ser ¿cuándo tenemos que usar antibióticos? Solamente vamos a usar antibióticos si sospechamos alguna complicación bacteriana, que puede ser una sinusitis aguda, una otitis media o una neumonía bacteriana. Mientras tanto, debemos tratar de quitarnos la tentación de poner antibiótico. Si el antibiótico lo decidimos utilizar, pues debemos cubrir los gérmenes más comunes y el tratamiento de elección en un catarro complicado siempre va a ser amoxicilina y si sospechamos que hay otitis media o neumonía, pues le podemos asociar el ácido clavulónico. Si tenemos un niño que persiste con los síntomas de resfriado más de 14 días, esto sí nos puede dar una idea de que hay una sobreinfección bacteriana y el uso de antibiótico. No me dejarán mentir los que atendemos emergencia, cuántos niños no llegan con resfriado común y con antibiótico. Es una cantidad sumamente alta. Muchos médicos generales, todo niño que tenga un poquito de fiebre, le van a poner antibiótico. Y recuerden, la fiebre, si la fiebre es más alta o más baja, esto no es un indicativo de colocar antibiótico en un resfriado común, sino son las complicaciones las que debemos tratar.
¿Qué hablar de los antihistamínicos y descongestionantes? Todos conocemos estos productos, hay una cantidad inmensa en el mercado de combinaciones de antihistamínicos y descongestionantes. Aparte del acetaminofén, son los medicamentos más utilizados en pediatría. Es bien interesante que todos los estudios que ustedes revisan no han demostrado que los antihistamínicos y descongestionantes tengan alguna utilidad. Cuando han hecho estudios bien realizados, han visto que la duración de la enfermedad es exactamente la misma. Ahora, ¿por qué pongo que la práctica y la realidad, en la realidad puede ser diferente? Porque muchas veces nosotros sí vemos mejoría en los síntomas del niño. Cuando nosotros estudiamos sobre fiebre, los libros nos dicen que debemos tratar la fiebre básicamente para que el niño se sienta mejor. Entonces, lo que actualmente recomiendan los expertos es que los antihistamínicos y descongestionantes se deben usar para que el niño se sienta mejor. En ningún momento debemos pensar que esto le va a curar el resfriado, sino que, por supuesto, el niño que tiene la nariz tapada, más si es un bebé menor de 6 meses, que es respirador nasal, ese niño le va a pasar llorando a la mamá toda la noche. Entonces, para la mamá es una emergencia. Pues entonces ayudarlo con algún antihistamínico pudiera ser de utilidad, pero básicamente para que el niño se sienta mejor. Yo siempre he dicho que junto con los probióticos en diarrea, los antihistamínicos y descongestionantes son un placebo para el médico que trata a un niño con resfriado común. Si nosotros le recomendamos a la mamá solo darle acetaminofén para la fiebre y solución salina para la nariz, probablemente la mamá no va a estar contenta con nosotros. Entonces, si nosotros decidimos usar estos medicamentos, debemos tener bien clara su indicación y debemos tener bien claro que la mayoría de veces van a ser un placebo y tratar de evitar los efectos secundarios. Acabamos de ver en la emergencia a un bebé, pues que llegó llorando, muy irritable, y cuando vimos le habían dejado el IRS en gotas cada 4 horas. Si nosotros revisamos los componentes de muchos de estos medicamentos, como el Crupcorin, por ejemplo, estos tienen un descongestionante nasal que está hecho a base de fenilefrina, y la fenilefrina es un vasoconstrictor, pero es un derivado adrenérgico. Entonces, estos medicamentos lo que le van a dar a los niños es irritabilidad. Entonces, probablemente le van a descongestionar la nariz, pero el niño va a pasar llorando toda la noche o va a tener insomnio por el efecto secundario del medicamento. Algunos expertos recomiendan que en menores de 6 meses tengamos mucho cuidado con los descongestionantes porque aparte del insomnio, aparte de la irritabilidad, les van a dar a los bebés taquicardia y entonces ustedes, en lugar de aliviar el síntoma, el bebé les va a estar llorando toda la noche. Normalmente las combinaciones de un descongestionante con un antihistamínico no deben usarse más cercanas o más lejanas a 8 horas. Si las usamos cada 4 o cada 6 horas, nuestro bebé va a estar sumamente irritable. No digamos los mucolíticos y expectorantes. Recordemos que esta es una afección de vía respiratoria superior. Entonces, los mucolíticos y los expectorantes no tienen ninguna utilidad. Hemos retado a los residentes en el hospital y yo les digo, deberíamos hacer un estudio de cuántos niños que nos ingresan con bronquiolitis, el médico ya les dio Ambroxol y todos llegan con receta de Ambroxol. Realmente, si el cuadro no lo amerita, los mucolíticos deberíamos de dejar de usarlos. Siguen siendo un placebo para aliviar la tos, pero la verdad es que no tienen ninguna utilidad. Y como dice al final, realmente la idea de los antihistamínicos y descongestionantes es tranquilizar a los padres porque la recuperación va a ser autolimitada. Nosotros debemos promover una adecuada hidratación, que le sigan dando de mamar al niño, darle su dieta normal si este bebé ya come, mantenerlo sin fiebre. Normalmente el medicamento de elección siempre va a ser el acetaminofén en los menores de 1 año y en mayores de 1 año ya podemos usar antiinflamatorios como el ibuprofén y eso es lo que tenemos que convencer a los papás y por supuesto enseñarles los signos de alarma que van a ser una mala evolución, que el niño ya no tolere, que el niño no quiera comer, que el niño esté sumamente irritable o que el cuadro dure más de 10 días. Esto es lo que nos podría hacer sospechar que el niño tiene una complicación con este resfriado común. Esta es una lista grande de los medicamentos posiblemente efectivos, escasamente efectivos y no beneficiosos. Si ustedes ven posiblemente efectivos, son pues los
antiinflamatorios y el acetaminofén principalmente, la combinación de antihistamínicos y descongestionantes. En otros países principalmente se usa el cromoglicato de sodio para descongestionar la nariz y actualmente hay mucha boga y hay mucho uso del bromuro de ipratropio intranasal en aquellos niños arriba de 6 meses que tienen la nariz muy congestionada. Y aunque a mí me impresionó un poco cuando empecé a leer del ipratropio, el ipratropio disminuye la producción de secreciones por el efecto que tiene. Entonces es un buen medicamento en niños más grandes que podemos usar spray intranasales. Es escasamente efectivo el dextrometorfano, los descongestionantes por sí solos, los spray de solución salina. A los bebés pequeños no les debemos aplicar spray de solución salina en la nariz porque el spray es a la velocidad de que sale el spray, o sea, las partículas que salen a presión pueden hacer que un bebé se ahogue. Yo ya he tenido varios niños que está de moda usar los medicamentos de solución salina en spray y el bebé se ahoga. En estos bebés es mejor utilizar gotitas nasales y utilizar las perillas o los dispositivos que actualmente hay en el mercado para aspirar la nariz. Por supuesto, ni los expectorantes ni algunos productos como el pelargonium-sidoides, que supuestamente tiene propiedades antivirales, dígase un Quam, digan Renican, se han demostrado que sean efectivos, y los productos como el zinc tampoco. Y por supuesto, del otro lado son los que no tienen ningún beneficio en el resfriado común, como los antibióticos, los antihistamínicos, pues la vitamina C no tiene ninguna función, ni la equinacia, ni la codeína, ni los corticoides intranasales, e incluso ni la inhalación de aire caliente humidificado. Antes hacíamos gastar a los padres con dispositivos de aire caliente para destapar la nariz, pero se ha demostrado que tiene muy poca utilidad. Y hay muchos colegas que están usando, incluso en bebés pequeños, esteroides intranasales cuando el efecto de los esteroides intranasales es básicamente a largo plazo. Pues hay otros tratamientos para el resfriado, ¿verdad? No se ha demostrado que los AINES sean mejor que el paracetamol. Quiere decir que en pediatría la elección para aliviar los síntomas y bajar la fiebre sigue siendo el paracetamol. Sí se debe considerar en niños mayores. Las infusiones no deben utilizarse, todos los tecitos que la gente da no se han demostrado efectivos. Y como les digo, existe controversia en la utilidad de los dispositivos que emiten vapor caliente. Hay estudios que dicen que funcionan, hay estudios que dicen que no. Actualmente hay una tendencia a usar suero fisiológico y ácido hialurónico en spray o en gotas para despejar las vías respiratorias y algunos estudios están demostrando que puede ser eh, pues beneficioso, pero no es un tratamiento recomendado 100%. El uso del zinc que nos tiene normal la OMS y el Ministerio de Salud, realmente el zinc sirve para evitar recidivas de infecciones respiratorias en los niños que tienen deficiencia de zinc. Por supuesto, como nuestros niños son desnutridos, puede ser de utilidad, pero no le va a servir en el cuadro agudo, sino solo le va a servir para evitar las recidivas. Y por supuesto, la vitamina C que a la gente le gusta, es bien común en los pueblos, la vitapirena y todos esos medicamentos, tampoco se ha demostrado efectiva, a excepción que el niño tenga deficiencia pura de vitamina C. Muy bien, esto es sobre el resfriado común. No sé si antes de continuar alguien tiene una pregunta o alguien tiene alguna duda para que la discutamos para ir interactuando y luego seguir con los temas. No sé si alguien quiere preguntar algo o está pues muy claro, no sé, ustedes dirán. ¿Seguros, seguros? ¿No tienen ninguna duda? ¿No? Hablen con confianza. La idea aquí es que ustedes pregunten, porque de esto vamos a vivir en la clínica, créanme. Vamos a vivir de los catarros y vamos a vivir de las diarreas. No vamos a vivir de la bronquiolitis ni de la ventilación mecánica. Incluso los especialistas miran catarros, pues, ¿verdad? ¿Seguros? Bueno, entonces si quieren, pues continuemos. Muy bien. La otra entidad que nosotros tratamos y que actualmente se está sobrediagnosticando es la otitis media aguda.
y la definen como la presencia de líquido o exudado en el oído medio, pero tiene que estar acompañada de alguno de los siguientes síntomas, como otalgia, que es dolor de oído, llanto o irritabilidad en el lactante, otorrea, que es la persistencia de exudado en el conducto auditivo externo, fiebre, vómitos o la presencia de hipoacusia brusca en el niño mayor. Algunos expertos dicen también que cuando el niño está llorando mucho y está muy irritable, pero se ve bien, ustedes siempre deben pensar en otitis media aguda. El dolor del oído medio es intenso, es muy fuerte y los niños lloran mucho. Entonces, siempre que un niño esté muy irritable, esté llorando, no tenga fiebre, una de las cosas que uno debe pensar es la otitis media. El pico de la enfermedad es en los bebés pequeños entre 6 y 12 meses de edad. Una tercera parte de ellos, hasta 35% de los casos, recidiva, quiere decir que pueden tener varios cuadros de otitis media. Y aunque su etiología es principalmente bacteriana, actualmente la infección viral no se puede descartar. Y como ya todos conocemos, los principales gérmenes causantes de otitis media son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Esta es la clasificación de la otitis media en las definiciones. Hay muchas definiciones y a veces pues cuesta mucho aprendérselas todas, pero son relativamente fáciles. La otitis media es la existencia de líquido en el oído medio, que este puede ser un exudado, puede ser un trasudado, puede ser pus o puede ser sangre. El abombamiento del tímpano por este líquido es el que da el dolor. La otitis media con exudado es cuando pues ese tímpano ya se perforó y lo que tenemos es un exudado purulento o derrame de otro líquido. La otitis media aguda es cuando la clínica se atribuye a la existencia de contenido en ese líquido. O sea, podemos tener otitis media y niños que tienen líquido en el oído medio y no tienen sintomatología. Cuando ya tienen sintomatología ya se llama otitis media aguda. La otitis media a repetición es cuando un niño experimenta 3 o más episodios de otitis media aguda en 6 meses o 4 o más episodios en más de 12 meses. Quiere decir, es aquel niño que tiene otitis a repetición. Y por supuesto puede haber una otitis media persistente porque hay un fracaso terapéutico cuando el niño, a pesar de un adecuado tratamiento, tiene síntomas más de 72 horas que empezamos el tratamiento o cuando hay una otitis media recidivante, quiere decir que es un episodio tras otro. Y por supuesto es otitis media con exudado crónico cuando hay derrame en el oído interno, en el oído medio, perdón, que dura más de 3 meses y este puede ser bilateral. Realmente lo que nosotros más vemos en la práctica pediátrica es la otitis media aguda porque las otras entidades normalmente son campo del otorrino. ¿Qué tiene un niño con otitis media? El síntoma más preciso es la otalgia. 60% de los casos de niños que tienen otitis media tienen otalgia. Normalmente esto se asocia a irritabilidad y llanto inconsolable. ¿Cómo hacemos para saber que a un niño pequeño le duele el oído? Pues básicamente porque está irritable, puede tener fiebre y no tiene ningún otro síntoma. El signo más específico es la otorrea, ¿verdad? La presencia de un exudado en el conducto auditivo externo, a eso se le llama otorrea. El problema de la otorrea es que también puede presentarse en la otitis externa, aunque en el niño pequeño esto no es común. La otitis externa es más común en los niños grandes y normalmente es causada por exceso de humedad en el conducto auditivo externo. Quiere decir, aquellos niños que se están una hora, media hora bañándose, no se secan bien el oído, o los niños que van a las piscinas, pero ambos casos pueden tener otorrea. Es bien común en la clínica que la mamá le dice a uno, doctor, fíjese que el niño está llorando y se toca el oído o se lo rasca. Aunque es un signo muy específico, siempre que nos refiera esto a la madre, debemos examinar adecuadamente al niño y verle ese oído. En algunos otros niños tenemos el signo del trago positivo. Si saben cuál es voy a dejar de compartir para que vean, si saben cuál es el signo del trago, ¿verdad? Ahorita que me ven, aunque yo tengo esto, el signo del trago es esto, ¿verdad? Cabal, esta parte donde nos ponemos los aretes, donde las mujeres se ponen los aretes, es el signo del trago. Entonces, si uno tracciona gentilmente esta parte, pues por supuesto el niño va a estar con un dolor exquisito en los oídos. Eso es lo que nosotros le llamamos
el signo del trago. Aunque en los niños pequeños es indicativo de otitis media, en los niños más grandes es sugestivo de otitis externa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con interpretar este síntoma. Y por supuesto los niños van a tener, perdón, signos inespecíficos como vómitos, pueden tener fiebre, incluso alta, diarrea y falta de apetito, que eso es lo más común. Entonces siempre tengamos cuidado porque no todo niño que vomita va a tener un cuadro diarreico. Muchos niños que vomitan ya tienen una otitis media. Estos son los criterios diagnósticos de otitis media. Ahorita que estuve revisando la clase, la tendencia actual es a un tratamiento expectante. ¿Qué significa? Que la sugerencia de muchos especialistas es a esperar y no dar antibióticos rápidamente en otitis media aguda. A nosotros esto pues no nos deja como que muy tranquilos como pediatras, pero ellos asumen, porque básicamente estos criterios son de países industrializados, pues ellos asumen que como los niños están bien vacunados, pues los gérmenes causantes van a ser más virus que bacterias. ¿Cuándo debemos diagnosticarla? ¿Cuándo es una otitis media aguda confirmada? Cuando hay una otorrea de aparición en las últimas 24 o 48 horas. O cuando hay otalgia en las últimas 24 o 48 horas más abombamiento del tímpano con o sin enrojecimiento. Esta es una otitis media aguda confirmada. O sea, si tenemos otorrea, esa es una otitis media confirmada. Y si tenemos otalgia más abombamiento del tímpano. ¿Cuándo es una otitis media aguda probable? Cuando podemos ver disminución del reflejo timpánico, pero no hay otalgia. Es decir, que al niño no le duele el oído. Esto muchas veces es una excusa del médico, que el niño llega con fiebre, le vemos el oído, está levemente perdido el reflejo timpánico, entonces decimos es una otitis media, pero aquí hay que dudarlo, porque aunque la pérdida del reflejo timpánico puede significar líquido, no forzosamente esto es una otitis media, sino algunos han visto que los catarros recientes o el niño que está llorando puede hacer que ese tímpano esté rojo y haya disminución del reflejo timpánico. Y por supuesto, cuando no hay evidencia en la otoscopía, o la otalgia se explica en el niño mayor o el llanto es injustificado de presencia brusca, especialmente nocturno y después de varias horas en cama, o el lactante acaba de tener un catarro reciente. Entonces quiere decir que un niño que tiene un catarro está llorando mucho, pero no le podemos ver el oído, pero si nos dice que le duele el oído, podemos sospechar otitis media aguda, aunque idealmente deberíamos siempre examinar el oído. Estos son los hallazgos de la otoscopía neumática para valorar la presencia de líquido en el oído medio. Y si ustedes ven, realmente la opacidad del tímpano, o sea, la pérdida del reflejo, solo tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 89%. Quiere decir que hay muchos falsos positivos. Podemos ver muchos tímpanos opacos que no son otitis media. Tiene hasta un 20% de falsos positivos y hasta un 18% de falsos negativos, aunque tiene un valor predictivo de 80%. Entonces, si juntamos la opacidad del tímpano con la fiebre del niño, podemos diagnosticar una otitis media. El enrojecimiento del tímpano, si ustedes ven, es menos específico, es menos sensible y solo tiene un valor predictivo de un 51%. El abombamiento del tímpano tiene poca sensibilidad, pero sí tiene mayor especificidad. Entonces quiere decir que si el tímpano está bombado, lo más probable es que haya líquido en el oído medio y haya una otitis con un valor predictivo más alto de 89%. Y por supuesto, lo más sensible para diagnosticar es la disminución de la movilidad timpánica, que nos da una sensibilidad de 94% con un valor predictivo de 78%. Entonces, si ustedes ven, no hay un signo específico de otitis media, sino que debemos juntar todo lo que encontremos del examen físico más la clínica del niño para valorar el tratamiento. Eso sí, si hay otorrea y esta otorrea es purulenta, el diagnóstico está confirmado. Del lado izquierdo vamos a ver cómo es un tímpano normal, que los otorrinos lo dividen en cuadrantes y más o menos en el cuadrante antero inferior es donde vemos el reflejo timpánico. En el medio vemos un otorrinoscopio con una perilla para hacer otoneumoscopía. Esto significa que nosotros
inflamos esta perilla mientras estamos haciendo la otoscopía y el tímpano se debe mover. Esto requiere mucha práctica, esto requiere que el niño no se esté moviendo ni esté llorando, entonces muchas veces en la práctica es bien difícil. Por supuesto, los otorrinos tienen un aparato especial que emite ese aire y que las ondas que rebotan el aparato las lee y ellos ven la movilidad timpánica. Pues eso sería lo ideal, pero son aparatos muy específicos. Si el niño es grande y se deja, uno puede utilizar, le puede colocar esta manguerita, casi todos los otorrinos principalmente de la marca Welchale, pues no es promoción, pero es la que está ahí, y entonces podemos hacer otoscopía neumática. Si ustedes ven del lado derecho, son algunas imágenes de tímpanos, donde la posición, el tímpano es normal, el tímpano es aperlado con el reflejo timpánico, en el medio está un oído retraído y arriba a la derecha está un oído abombado. Ese es el abombamiento que significa que hay líquido en el oído medio. Por supuesto, el tímpano debe ser translúcido o puede ser opaco, pero si ustedes ven en el tímpano opaco, siempre hay el reflejo timpánico. Y por supuesto pueden haber diferentes colores de tímpano, puede haber un tímpano gris perla, puede haber un tímpano color ámbar, puede haber un tímpano azulado, y el blanco tiene hemorragia y el rojo, el último abajo, así se pone cuando el niño está llorando y está irritable. Por eso es que un tímpano rojo no forzosamente nos indica otitis media, pero si el tímpano está bombado, está perdido el reflejo timpánico, podremos hacer la autoneumoscopía y ese tímpano no se mueve, eso, y el niño tiene fiebre, tiene irritabilidad, eso es lo que nos haría el diagnóstico de otitis media aguda. Estas son otras fotos donde ustedes ven del lado izquierdo el tímpano normal. Es una muy bonita foto, hasta se ven los huesecillos. En medio tenemos un tímpano levemente abombado y poco a poco cómo se va abombando hasta el del lado derecho, donde prácticamente ese tímpano está a punto de reventar. Por supuesto, aquí sí no hay discusión de que hay una otitis media. Si no damos tratamiento, ese tímpano se va a perforar y vamos a tener otorrea. Del lado derecho vemos un conducto auditivo externo con otorrea, donde ustedes ven que el tímpano ya se perforó y hay pus en todo el conducto. Del lado derecho es un tímpano con una meningitis bulosa. Abajo hay un tímpano con una otitis media serosa. Acá, aunque hay líquido, este líquido no es purulento. Y del lado derecho es una entidad que cuesta mucho verla, pero es lo que se llama un colesteatoma. El colesteatoma pues es una emergencia, debe referirse a este paciente con el otorrino si en algún momento que nosotros hacemos otoscopía encontramos esto. ¿Qué le vamos a dar de tratamiento a la otitis media? Pues en esta entidad sí está indicado usar antibiótico, ¿verdad? El antibiótico de primera línea sigue siendo la amoxicilina. Aunque nosotros estamos usando mucha amoxi con ácido clavulánico, el tratamiento debe ser amoxicilina pura, en una dosis de 40 a 50 miligramos por kilo. Yo sé que Nelson, que es nuestra bibliografía, dice 80 a 90 miligramos por kilo, pero esto depende, como le enseñamos a los residentes, de la resistencia del neumococo en el lugar donde nosotros estemos. Si nosotros tenemos baja resistencia al neumococo a la penicilina, la amoxicilina se usa a dosis convencionales como en Guatemala. Si nos vamos a España, si nos vamos a Estados Unidos, algunos lugares de Argentina donde la resistencia al neumococo es alta, pues la elección es amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo. Podemos usar como alternativa amoxicilina con ácido clavulánico a la misma dosis. Y por supuesto, los antibióticos de segunda línea serían amoxicilina con ácido clavulánico a 80 a 90 miligramos por kilo. O si pensamos como alternativa, ceftriaxona a 50 miligramos por kilo durante 3 días. Muchas veces tenemos necesidad de usar ceftriaxona, es aquel niño que está muy irritable, que está con vómitos, no tolera el antibiótico por la vía oral o el antibiótico le da diarrea, pues una alternativa es ceftriaxona. Si hay alergia a la penicilina, pues la elección es acitromicina o claritromicina, ¿verdad? Algunos recomiendan usar clindamicina, nosotros no la usamos mucho, y algunos creen que aunque hay alergia a la amoxicilina, aunque es un 30% pueden hacer alergia a cefalosporinas, pues se pueden correr el riesgo de usar ceftriaxona o usar clindamicina, ¿verdad? ¿Cuándo debemos iniciar tratamiento? En todo niño menor de 6 meses que tiene una otalgia importante o sostenida, o cuando a ese niño menor de 6 meses nosotros le vemos
abombamiento del tímpano. O sea, todo niño menor de 6 meses, independientemente de la etiología de la otitis, sí está indicado iniciar tratamiento antibiótico por el riesgo de una infección por continuidad, que serían las meninges, y por supuesto una complicación como meningitis. En los lactantes mayores de 6 meses, si tenemos el diagnóstico certero de otitis media, pues no hay discusión en iniciar antibiótico. Y por supuesto, si este niño tiene alguna otra patología como alguna faringoamigdalitis o una sinusitis. Y la otra es que nosotros podemos tener un tratamiento expectante en bebés mayores de 6 meses, no se les vaya a olvidar, y entonces si después de 2 a 3 días de estar observando al niño no hay mejoría clínica, que la mejoría clínica sería disminución de la fiebre y disminución de los síntomas, deberíamos iniciar antibiótico. Ellos hacen una observación, ¿verdad? Que siempre que al niño le demos un tratamiento expectante, lo debemos estar viendo cada 24 o cada 48 horas para evaluar el deterioro clínico, ¿verdad? Y abajo dice que solo se recomienda la asociación de amoxi con ácido clavelónico si hemos usado amoxicilina 30 días antes, ¿verdad? Si hay presencia de alguna otra enfermedad como conjuntivitis, si hay fracaso al tratamiento con amoxicilina, y recuerden que el 75% de las moraxelas catarralis tratadas con amoxicilina tienen una cura bacteriológica, aunque algunos digan que son productores de beta-lactamasa. El tratamiento, según los expertos, básicamente reduce el dolor porque al disminuir la producción de líquido en el oído medio, el dolor disminuye, disminuye la frecuencia de perforaciones, disminuye las recidivas y evita la diseminación del germen. Esta es la indicación realmente de dar antibiótico. Como el cuadro puede ser viral, podemos dar tratamiento expectante. O sea, que el niño que nos llega con un resfriado común, que está llorando, que está con fiebre, y cuando le vemos el oído, solo tenemos pérdida del reflejo timpánico, no tenemos abombamiento del tímpano, no tenemos otorrea, podemos tener una conducta expectante. Pues a muchos colegas esto les da miedo, a muchos colegas esto no les gusta, porque como nosotros decimos, mejor le pongo antibiótico por si las moscas. Siempre debemos tomar en cuenta los efectos secundarios de los antibióticos, que básicamente son diarrea, irritación gástrica y desarrollo de alergia en algunos pacientes. Como la infección del oído, la otitis media es una de las entidades que más dolor da, en menores debemos usar siempre acetaminofén para aliviar los síntomas y en mayores de 1 año, pues usar ibuprofén o diclofenaco. Siempre nos hemos preguntado las gotas tópicas. Es bien común, principalmente, que las abuelitas, cuando a un niño le duele el oído y es más grande, le apliquen gotas tópicas. Realmente las gotas tópicas tienen su indicación en la otitis externa. Algunos dicen que podría utilizarse en mayores de 3 años y han visto en unos que otros estudios que encontré que asociándole el analgésico más las dosis tópicas en otitis media no supurativa y el niño es mayor de 3 años, podrían tener algún beneficio mayor en la disminución de los síntomas del dolor, ¿verdad? Y como les mencionaba, casi todos los artículos actuales recomiendan la actitud expectante. Entonces, siempre consideren ustedes que si el niño no tiene una clínica obvia de otitis media aguda, no le den tratamiento antibiótico, sino básicamente denle tratamiento sintomático. Pero no se les olvide recitar a ese paciente a los 2 o 3 días, volverlo a examinar, ver cómo va la evolución de los síntomas y eso es lo que nos va a dar la pauta o que era un cuadro viral o que era un cuadro bacteriano. Por supuesto, en algunas emergencias de países industrializados como Estados Unidos o Inglaterra, cuando el niño ya es más grande y llega con otitis media y no hay supuración, pues ellos hacen una timpanocentesis, o sea, hacen una punción del líquido que hay, lo mandan a analizar, lo cultivan y si o le hacen una prueba serológica para virus y si encuentran que es un virus, no le dan antibiótico y si encuentran gérmenes en el oído medio, le dan antibiótico. Esa sería una forma muy fácil realmente de tratar la otitis media, pero lamentablemente nosotros no tenemos esa disposición. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengamos que tengan sobre otitis media? Sí, Tania. Hola, doctor, buenas noches. Hola, Yo sí buenas tengo noches.
Tengo una pregunta. Por ejemplo, en eso me recuerdo que mencionaban que en aquellos pacientes que recurren con otitis media, que se han usado en múltiples ocasiones amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, mencionaban ahí de que sí podríamos utilizar una cefalosporina de tercera o una cefalosporina en como una nueva recurrencia de otitis media, pero no sé qué sugerencia nos daría usted en este caso, ¿verdad? Porque a veces sí podría pasar, nos podría pasar. Sí, exactamente. A menos que estemos, si estuviéramos pensando en resistencia, el antibiótico de elección sería subir la dosis de amoxicilina. Si ya subimos la dosis de amoxicilina, podríamos utilizar una cefalosporina. El problema de las cefalosporinas es que las cefalosporinas orales, muy buena pregunta la que hiciste, tienen una mala cobertura y una mala penetración al oído medio. O sea, la cefalosporina de tercera oral que más usamos es la cefixima, pero la cefixima no tiene una buena cobertura para el oído medio. Entonces, ustedes van a ver muchos niños tratados con cefixima para otitis media con fracaso. Entonces, por eso en ninguna guía están las cefalosporinas de tercera generación orales como primera, segunda ni tercera línea. Sí podemos utilizar cefalosporinas, pero tendríamos que utilizar una cefalosporina de segunda generación, que las que tenemos disponibles orales son el cefaclor y la cefuroxima, pero son cefalosporinas caras. Lamentablemente el cefaclor es un buen antibiótico para otitis, pero por alguna razón es muy amargo. Entonces las casas que lo producen, el famoso Ceclor que había antes, y hay un par de cefaclor que todavía se producen, son demasiado amargos y los niños lo vomitan. Entonces la alternativa ahí sería, como decía el documento, utilizar una cefalosporina de tercera generación, pues de 3 a 5 dosis inyectadas. Pero sí no es buena idea utilizar cefalosporinas de tercera generación cuando te ha fracasado la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿verdad? No es buena idea porque no tiene buena penetración y no la vayan a usar. Realmente la cefalosporina de tercera generación, la cefixima, antes había ceftibuten y hay otras por ahí en el mercado, no son muy buenas para infecciones en el oído medio. Las de segunda sí, pero lamentablemente ya casi no las comercializan y como les digo, el sabor es muy malo y los niños la vomitan. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor, muy amable. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si quieren, continuamos entonces. Doctor, y esa, la otra que se llama el Cefdinir, es de tercera El, generación, ¿no? exacto, pero fíjate que en general las cefalosporinas de tercera generación tienen mala penetración al oído medio. En general, aunque lo promueve la casa médica, si nosotros leemos las guías, ninguna guía les recomienda usar una cefalosporina oral de tercera generación para oído medio, ¿verdad? En todo lo que revisé, no hay nada de esto. Como les digo, sí hay como alternativa cefaclor y sí hay como alternativa cefuroxime, pero normalmente las de tercera no tienen buena penetración al oído medio. Ahí sería preferible, si nos fracasa amoxi con ácido clavulánico, utilizar ceftriaxona, como dice el protocolo, 3 dosis, que vamos a tener una mejor cobertura. Bueno, eso es lo que dice la literatura. Yo no he tenido realmente fracaso, no sé ustedes, doctor Montiel o Minor, si han tenido fracaso con amoxicilina, pero usando bien la amoxicilina y diagnosticando otitis media como debe ser, es muy difícil que haya fracaso. No, Una causa, la verdad que funciona muy bien. ¿Eh? El problema es la diarrea nada más a veces, ¿no? exacto, por eso las combinaciones, eso es otro dato interesante. Recuerden que actualmente existe una combinación de amoxicilina, pues, que son 600 miligramos de amoxicilina y una novena o décima parte de ácido clavulánico. Entonces, como el efecto secundario es la diarrea, por eso es que la relación de amoxicilina con ácido clavulánico ha cambiado. Anteriormente era casi 4:1, 5:1, que es la amoxicilina que tiene 250 miligramos de amoxicilina y 50 de ácido clavulánico, que era el famoso aumentín o el famoso clavulín 250 de antes. Esto ya no se recomienda usar básicamente por el riesgo de diarrea. Por eso utilizamos actualmente las combinaciones de 400 miligramos
de amoxicilina o de 600 miligramos de amoxicilina. Yo en los niños más grandes uso la combinación de 600 miligramos de amoxicilina o cuando quiero usar 80 miligramos por kilo, esta combinación es mejor porque ustedes pueden subir la dosis de amoxicilina sin aumentar la dosis de ácido clavulánico y evitar el riesgo de diarrea, ¿verdad? Y la otra causa de fracaso con amoxicilina es que sea un cuadro viral, ¿verdad? Entonces, nosotros ya le dimos antibiótico al niño, pero no nos mejora. Entonces, aquí estamos muchas veces ante un virus y por eso es que probablemente el niño no tuvo mejoría con amoxicilina, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, tengan cuidado, en resumidas cuentas, con la otitis media. En los bebés menores de 6 meses, ahí sí hay una duda, pues hay que usar antibiótico por el riesgo que este bebé tiene. Pero en los bebés mayores de 6 meses, si no estamos totalmente seguros, podemos tener una conducta expectante y estar evaluando al niño cada 48 o cada 72 horas para ir viendo su evolución. Yo sé que hablar de no dar antibiótico en esta era es bien difícil, pero todos los expertos están de acuerdo que es una muy buena alternativa actualmente en la otitis media. Si ya no tienen ninguna pregunta, podemos, podemos continuar. La otra entidad que nos toca hablar es la faringoamigdalitis aguda, ¿verdad? Que esta es una inflamación aguda de la mucosa de la faringe y o las amígdalas con la presencia de eritema, exudados, úlceras o vesículas. Esta es la causa más común de uso excesivo e inadecuado de antibióticos. Es bien común que el pediatra y el médico general utilicemos el término infección de garganta. Realmente infección de garganta no existe médicamente, sino que el nombre es una o faringitis o una faringoamigdalitis aguda. Se cree que se sobrediagnostica hasta un 80-90% de etiología bacteriana en la amigdalitis. Quiere decir que los médicos creemos que toda faringoamigdalitis es bacteriana. Y lo interesante es que en los menores de 3 años los virus son la causa principal, ¿verdad? En los virus, en los niños de 3 a 13 años, solo el 30-40% de los casos es causada por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, de 10 niños que nosotros vemos con una supuesta faringoamigdalitis, solo 3 o 4 van a meritar un tratamiento antibiótico. Mientras el niño es más pequeño, este porcentaje va bajando, solo del 5 al 10% entre 2 a 3 años y solo un 3 a un 7% en menores de 2 años. Quiere decir que de 100 niños menores de 2 años con faringoamigdalitis aguda, solo 3 más o menos o 7 ameritarían antibiótico. Y los expertos dicen que es muy improbable en menores de 18 meses. Nosotros nos hemos dado cuenta que se diagnostica mucho la faringoamigdalitis en los niños y donde los niños ni siquiera tienen las amígdalas desarrolladas y mucho menos hipertrofiadas para hacer este diagnóstico. Yo considero que la odinofagia o el dolor de garganta es común en cualquier cuadro que estamos viendo de problemas respiratorios superiores. Esto no es igual tener dolor de garganta a tener una faringoamigdalitis aguda. Por favor, tengámoslo presente. Estas son las causas de la faringoamigdalitis aguda y si ustedes ven, solo un 15 al 30% es por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes. El rinovirus causa un 20%, quiere decir que en esta época que tenemos rinovirus, vamos a tener muchos niños con faringoamigdalitis que no es bacteriana. Los coronavirus, los adenovirus, todos esos virus causan menos del 5%, y si ustedes ven el virus del Coxsackie, que da la famosa herpangina, causan menos del 1% de estos cuadros. Hay muchos otros gérmenes raros que dan muy poca cantidad que no son estadísticamente significativos. Estas son las características clínicas de la faringoamigdalitis y cuándo sospechar, ¿verdad? ¿Cuándo debemos sospechar de un estreptococo beta hemolítico del grupo A? O sea, ¿cuándo dar antibiótico? Por supuesto, si el niño tiene dolor de garganta de comienzo brusco, pero aparte de eso, tiene fiebre, tiene un exantema escarlatiniforme, tiene cefalea, el niño puede tener náuseas, vómitos y dolor abdominal. Recuerden que el dolor abdominal es por adenitis mesentérica y en algunos casos puede simular un abdomen agudo. Por supuesto, pueden haber eritemas o exudados amigdalares, lo que le llaman lesiones en donut, que son los puntitos rojos que vemos en la garganta. Puede haber una úvula roja y eritematosa y
importante es que hay adenopatías y el niño tiene más de 5 años. Si tenemos todo esto, tenemos muchos datos para pensar que el germen es bacteriano. Y normalmente el germen que infecta la garganta es el Streptococcus pyogenes. ¿Qué datos tenemos para sospechar infección vírica? La conjuntivitis, la rinorrea, aquel niño que está ronco, el niño que tiene tos, el niño que tiene diarrea, también puede haber un exantema o un enantema. Estos niños pueden tener hepatomegalia o esplenomegalia, si estamos pensando en un Epstein-Barr, y adenopatías generalizadas. Entonces, si ustedes ven, la mayoría de los niños que se quejan de dolor de garganta llegan con moquitos, llegan, doctor, fíjese que a mi hijo le duele para tragar y está ronco, el niño tiene tos y el niño tiene diarrea. Los expertos dicen que si el niño llega con síntomas de catarro común, jamás va a ser una amigdalitis por estreptococo del grupo A. Por supuesto, como dice, es muy difícil diferenciarlo, pero el estreptococo, aparte de producir fiebre y dolor de garganta, da hipertrofia al tejido linfoide, da los famosos exudados faringios, da adenopatía cervical. Es bien común que los papás digan que le tiene mal aliento y puede tener un rash escarlatiniforme. Si todo esto lo juntamos, sí debemos sospechar que la etiología sea bacteriana. Y lo que yo les decía antes, la amigdalitis por estreptococo no da tos, no da rinitis, no da ronquera, no da conjuntivitis, no da las famosas aftas o ulceraciones en la mucosa, ni da diarrea. Si el niño tiene los llamados fuegos en la boca, esto normalmente es de etiología viral. Hay algunos niños pequeños donde puede haber un cuadro que me llamó la atención y que por eso los puse, que se llama estreptococosis, donde este niño tiene síntomas nasofaringios, es más que los amigdalares, tiene secreción nasal seromucosa, tiene adenopatía cervical, puede tener exudados en la garganta, puede tener impétigo en las ventanas nasales y hermanos enfermos en casa. Entonces, aunque este niño es menor de 3 años, en este caso en especial, sí debemos considerar que puede haber un estreptococo piógenes en la garganta, pero si ustedes ven, son casos sumamente raros. Hay algunos criterios que se llaman de Mac-Salk, y esto lo que nos da es una serie de puntos para que nosotros veamos si hay una infección bacteriana o no. Y le da un puntaje, le da un punto a la fiebre, a la hipertrofia o el exudado amigdalar, a la adenopatía, a la ausencia de tos, que el niño tenga más de 3 años, a 14 o tenga mayor de 15 y nos da un puntaje, ¿verdad? Si el niño solo tiene de 0 a 1 puntos, pues no hay que hacer ningún estudio y el riesgo de infección por estreptococo es prácticamente muy baja. Si el niño tiene de 2 a 3 puntos, pues deberíamos hacer un estudio microbiológico y tratar si este es positivo. El riesgo de infección aquí ya sube hasta un 28%. Y si tiene más de 4 a 5 puntos, por supuesto, aparte del estudio microbiológico, le iniciamos tratamiento, podemos hacer un cultivo para confirmar el germen y el riesgo ya sube hasta un 63%. Entonces quiere decir que si nosotros usamos esta tabla y tenemos más de 4 a 5 puntos, sí podemos estar bastante seguros que la etiología de nuestro cuadro es bacteriano y es una tabla realmente fácil de recordar. Pero fíjense lo más interesante, no tiene que tener tos. Si tiene tos, descarten el estreptococo del grupo A. ¿El diagnóstico es clínico? Sí se recomienda utilizar una prueba rápida. Hay 2 tipos de prueba rápida, el inmunoanálisis enzimático, que tiene una sensibilidad de hasta el 90% y una especificidad bien alta. Este es un test que se realiza en 20 minutos, ustedes pasan un hisopo en la orofaringe y en las amígdalas del niño y hacen una prueba, incluso lo pueden hacer en la cabecera en su clínica y en 20 minutos tienen el resultado. Lo que le llaman el rapid test y muchos laboratorios lo hacen. Esta es una prueba bastante sensible donde nos va a evitar estar dando antibióticos por gusto. A mí me regalaron varios kits y cada kit tiene 25 pruebas y a mí me han salido cuando lo he hecho 2 a 3 niños positivos de los 25 que trae el kit. O sea, realmente sí, muchos de los cuadros son virales. Existe en otros lugares el inmunoanálisis óptico, que tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Esta prueba es comparable al cultivo y si es positiva no se necesita confirmar el diagnóstico con un cultivo. Y algunos dicen que aunque tengamos la prueba rápida positiva, deberíamos hacer un cultivo para
confirmar el diagnóstico y descartar al niño que es portador sano. Y por supuesto, el cultivo de la prueba de referencia o el gol estándar, como le llaman los americanos. Entonces, el diagnóstico es rápido. Si nosotros tenemos, en el hospital actualmente tenemos prueba rápida de estreptococo y la podemos pedir para no estar dando antibióticos si no tenemos necesidad. Hay algunas complicaciones supurativas y es por lo que algunos tienen miedo de no dar antibiótico en una infección, una faringoamigdalitis y que sea estreptocócica, ¿verdad? Las complicaciones supurativas pueden ser celulitis y absceso periamigdalino, absceso retrofaringeo, otitis media aguda, sinusitis, mastoiditis y adenitis o adenopatía cervical supurativa. Ya casi no vemos esto realmente. Creo que en la era de los antibióticos incluso ya casi no vemos fiebre reumática, pues porque a todo le damos antibiótico. Por supuesto, hay complicaciones menos frecuentes como meningitis, absceso cerebral, trombosis del seno cavernoso, neumonía estreptocócica, y hay complicaciones no supurativas como la fiebre reumática, la glomerulonefritis, la artritis reactiva, el eritema nodoso, la púrpura anafilactoide y a largo plazo el síndrome que se llama PANDAS. En nuestra experiencia en el hospital casi ya no lo vemos por el uso de antibióticos, ¿verdad? Entonces, esta sería la justificación que tienen muchos colegas para dar antibiótico en faringoamigdalitis, pero las complicaciones son menores del 2%, entonces el riesgo-beneficio no lo amerita. Si el cuadro es viral, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un rapid test o nuestro puntaje nos da que no orienta a estreptococo, el tratamiento debe ser sintomático con acetaminofén, como siempre, en menores de 1 año y considerar a INES en mayores de 1 año. No existe tratamiento antiviral, a excepción que el germen causal sea herpes virus. Quiere decir, yo pienso que es un cuadro viral, pero le voy a dejar aciclovir. Yo pienso que es un cuadro viral, pero por si las dudas le voy a dejar antibiótico, no está demostrado. Sí vemos muchos pediatras, lamentablemente, que cuando hay herpanginas o cuando hay amigdalitis virales, lo que usan es aciclovir. Recordemos que a menos que sea herpes virus, el aciclovir no tiene ninguna propiedad. Los spray bucales que tanto usamos, como la manzanilla, como el Camilozan, la lidocaína o el ácido hialurónico, que están muy de moda ahora, puede ayudar en los niños que tienen cuadros virales porque se presenta mucha molestia. Todo esto, por supuesto, no está demostrado científicamente y al igual que en el tratamiento del resfriado común, básicamente lo damos para aliviar al paciente. O sea, básicamente lo que aliviamos son los síntomas, pero el niño no se va a curar porque le apliquemos estos sprays. Incluso algunos usan el Odent, que también es ácido hialurónico que le usan los dentistas en los dientes, y el problema que tienen estos sprays es que los niños pequeños tendrían que abrir bien la boca y aplicarle el spray directamente en la orofaringe. A todo eso el niño ya les pegó de gritos, ya se enojó, y el spray donde menos cae es en la orofaringe. Entonces en niños pequeños no tienen mucha indicación su uso. Y tampoco los remedios caseros como los enjuagues, muchas veces que enjuagues de manzanilla, que enjuagues de limón, que enjuagues de sal, que aplicarles bicarbonato o aplicarles las famosas soluciones yodadas en la boca, no tienen ninguna indicación en la amigdalitis y realmente son tratamientos que no se han demostrado que funcionen. ¿Cuándo debemos utilizar en la faringoamigdalitis aguda antibióticos? Pues en un niño de 3 a 14 años que tenga 3 o más de los siguientes síntomas. Lo que ya vimos: exudado faríngeo, adenopatías, fiebre, dificultad para la deglución y que al niño lo veamos tóxica. Si nuestros criterios de Max-Salk nos dan de 4 a 5 puntos, o si un familiar tiene faringoamigdalitis, porque entonces ahí sí es más común que el estreptococo sea el causante. Por supuesto, todo niño inmunosupreso o un niño que tenga antecedente de fiebre reumática, si vemos que hay un brote de estreptococo, que los niños que están en una guardería o que están en un orfanato donde hay un caso positivo para estreptococo, lo más probable es que todos los demás lo vayan a tener. Y por supuesto, cuando hacemos pruebas rápidas y tenemos o un cultivo o la prueba rápida positiva. En estos casos deberíamos usar tratamiento antibiótico.
La primera línea para la faringoamigdalitis aguda es la penicilina. Nosotros no tenemos penicilina oral, la penicilina oral se llama penicilina B, pero lamentablemente nosotros en Guatemala no lo tenemos, pero todas las guías lo ponen como la primera elección. Y la segunda elección pues es la amoxicilina de 40 a 50 miligramos por kilo cada 12 o 24 horas. Esto es bien interesante, ya se ha demostrado que en amigdalitis, en faringoamigdalitis bacteriana, ustedes pueden usar la amoxicilina una vez al día con los mismos efectos y la misma cura terapéutica que se la usamos cada 12 horas. No debemos dar más de 1 gramo en los niños pequeños y en mayores de 4 años una dosis de 750 miligramos al día. Anteriormente había una amoxicilina en suspensión que tenía 750 miligramos. Era un muy buen producto, lamentablemente lo sacaron del mercado. Y por supuesto, si nuestro niño no tolera, tiene vómitos o no quiere tomarse la medicina, la penicilina benzatínica sigue siendo excelente. No vayamos a usar ceftriaxone para una amigdalitis bacteriana. La verdad es que no se ha demostrado que el estreptococo sea resistente ni a la penicilina ni la amoxicilina. En menores de 12 años o 27 kilos son 600.000 unidades en dosis única y en mayores de 12 años o 27 kilos 1.2 millones. ¿Qué damos en alérgicos a la penicilina? Pues la elección es acitromicina a 20 miligramos por kilo día, solamente 3 días. Llama la atención la dosis porque estamos acostumbrados a usar la acitromicina a 5 a 8 miligramos por kilo, pero lo que recomiendan es 20 miligramos por kilo, no más de 500 miligramos, y en amigdalitis bacteriana sí está indicado solo 3 días. La recomendación de acitromicina en otras entidades ya cambió y pueden ser más días de tratamiento, pero en amigdalitis bacteriana son solo 3 días. Y por supuesto podemos usar eritromicina, que casi ya no tenemos, o claritromicina, y también podemos usar clindamicina de 20 a 30 miligramos por kilo día, aunque es difícil conseguir la clindamicina en suspensión. Si fuera resistente a citromicina, eritromicina o claritro, casi no se ha visto, podemos usar josamicina, que no tenemos disponible en Guatemala, o clindamicina, ¿verdad? Y un buen medicamento también para la amigdalitis bacteriana es el cefadroxilo, que se puede usar a 30 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis durante 10 días. El cefadroxilo es una cefalosporina de primera generación y tiene muy buena cobertura para amígdalas y para piel. La mayoría de los niños a las 48 horas del inicio del tratamiento tienen mejoría. Si luego de 48 horas no hay mejoría, se considera un fracaso clínico. El fracaso clínico se debe a que los pacientes no dieron adecuadamente el antibiótico, por eso es que es muy buena la recomendación de dar amoxicilina una vez al día. Se va a cumplir mucho más que 2 veces al día. Por supuesto, tenemos un cuadro viral. Hubo el desarrollo de una complicación supurativa o hay resistencia a macrólidos que nosotros en Guatemala no lo hemos visto. A esto se le llama fracaso clínico. Si el estreptococo persiste en la faringe, el niño ya se curó de la amigdalitis, luego de un ciclo adecuado de antibiótico, a eso se le llama fracaso bacteriológico. El fracaso bacteriológico son los niños que son portadores sanos, son asintomáticos, pero son los que contaminan a todos los miembros de la familia. Uno de los antibióticos que nunca se debe usar en amigdalitis es el trimetoprim sulfa porque este no elimina el estado de portador. Y el estado de portador puede durar meses y afecta hasta 40% de los escolares. Por eso es que la amigdalitis puede dar en cuadros de guardería, en lugares como guarderías, colegios, etcétera, porque muchos niños son portadores. ¿Cuándo debemos dar tratamiento a estos portadores? Cuando hay fiebre reumática en la familia, cuando hay brotes, como ya hablamos, por supuesto, si hay una enfermedad invasiva, y en estos portadores que viven en instituciones cerradas o enfermos crónicos. Y en aquellos niños que tienen una hipertrofia de amígdalas grado 3, quiere decir que las amígdalas se juntan en la garganta y no dejan adecuadamente, el niño ronca, y entonces este niño va a ser candidato a amigdaletomía. Y aquí cambia un poco la recomendación terapéutica porque aquí la elección en el estado de portador es la clindamicina, la acitromicina y en tercer lugar la amoxicilina con ácido clavulánico. Yo he tenido algunos niños como portadores y la acitromicina es un excelente medicamento. Podemos volver a repetir una dosis de penicilina, tanto benzatínica como penicilina B. Se puede usar rifampicina, pero es un medicamento que causa mucha irritación gástrica. Y también otra buena opción de tratamiento es el cefadroxilo
más rifampicina durante 10 días o el cefadroxilo solo, ¿verdad? Realmente, en mi experiencia, es mucho más fácil usar acitromicina con una buena cobertura bacteriana. ¿Alguna duda que tengan sobre la amigdalitis? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Para hacer una pausa, solo nos falta un tema y terminamos, no tengan pena. ¿Una pregunta o un comentario sobre la faringoamigdalitis bacteriana? ¿Seguros, seguros? Bueno. Entonces, la última entidad que nos falta para que no se vayan a aburrir es la sinusitis aguda, ¿verdad? La sinusitis aguda es la inflamación de las mucosas de uno o más senos paranasales y normalmente esta ocurre luego de un catarro. Algunos creen que solo 5% de los catarros se complican, donde también vemos mucho uso de antibiótico en la sinusitis. La forma más común es la sinusitis etmoidal y maxilar, y son muy raras las sinusitis frontales y esfenoidales antes de los 10 años, esto es por el desarrollo de los senos paranasales. Y por supuesto, cuando hay un catarro, el drenaje de los senos está disminuido y esto es lo que hace que se sobreinfecte con bacterias en un 6 a 10% de los casos. Estas son unas imágenes de los senos paranasales. Los senos etmoidales sí los tenemos al nacer. Los senos maxilares empiezan a neumatizarse a los 2 años, los senos esfenoidales también y los senos frontales hasta los 4 o 5 años. Algunos autores antes decían que sinusitis en el niño pequeño no había porque los senos paranasales no solo no están desarrollados, sino que no están neumatizados, pero actualmente se ha descartado un poco esa teoría y se ha visto que ya están presentes y poco a poco se van neumatizando. La foto de abajo nos muestra la ubicación de los senos y por eso los senos más comunes son los etmoidales y los maxilares, que son los que primero se desarrollan y los que primero se neumatizan. Los esfenoidales que están arriba y los frontales son los últimos que se neumatizan. Aquella teoría de que no nos debemos bañar con el pelo mojado porque nos da sinusitis, eso actualmente está descartado. ¿Para qué sirven los senos paranasales? Son espacios llenos de aire dentro de los huesos del cráneo. Nos sirven como una caja de resonancia para hablar y proyectar el sonido. Estos humidifican y calientan el aire inspirado para que al llegar a los pulmones no esté tan frío. Regulan la presión intranasal y por supuesto son los encargados de la producción de moco que sirve para atrapar partículas y microbios. En general, 1 de cada 10 niños con resfriado tendrá alguna vez en su vida sinusitis, o sea, el porcentaje es bajo. La mayor incidencia ocurre en los niños pequeños de 2 a 6 años, especialmente si el niño acude a preprimaria y guarderías. Recordemos que esta sinusitis es diferente a la sinusitis que hace el niño que tiene rinitis persistente, ¿verdad? Son cuadros diferentes. La infección se sospecha por la persistencia y el empeoramiento de un resfriado común, aquel resfriado común que dura más de 14 días, aquel resfriado común que va mal, es el resfriado común que debemos sospechar que se nos complicó. Los niños que tienen rinitis, por supuesto, tienen más riesgo de desarrollar sinusitis, entonces siempre debemos estar atentos a diferenciar si es una complicación de la rinitis o nuestro paciente ya desarrolló sinusitis. Hay algunos factores predisponentes, pues la anatomía de los niños, todos los niños con alergia respiratoria, se ha asociado la sinusitis al reflujo gastroesofágico en algunos niños, por supuesto los niños que tienen algún trastorno inmunitario, los niños que tienen hipertrofia adenoidea y fibrosis quística, cualquier alteración mucociliar y por supuesto los factores medioambientales por la contaminación que actualmente existe. Esta es la etiología de la rhinosinusitis aguda que no cambia la otitis media. Básicamente es el estreptococo neumonía el principal causante, junto con el Haemophilus influenza. Por supuesto, en la era de la vacunación actualmente, por eso es que los cuadros han disminuido, porque ya estamos protegiendo a nuestros niños contra estos gérmenes. Pueden haber ocasionalmente anaerobios dentarios y el tercer lugar siempre lo va a ocupar la Moraxella catarralis.
Los virus en los adultos principalmente, no es muy común la rinosinusitis aguda viral en los niños, y en los adultos pueden haber algunos hongos y hasta un 25% han encontrado Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, ¿verdad? Y por supuesto en los inmunodeprimidos es común el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas y las enterobacterias eh, para causar esta enfermedad. La clínica, como vimos, se sospecha en el niño que persiste más de 10 días con catarro. Algunos niños presentan el famoso goteo postnasal, que es lo que la gente dice que el niño tiene flemas. Esta aseveración de las flemas es bien común y tenemos que tener cuidado porque es el niño que tose, que la tos es flemosa, pero es en ciertos momentos, principalmente en el frío de la madrugada y en la mañana, ¿verdad? Algunos niños pueden tener edema periorbitario y enrojecimiento de las mejillas al levantarse, y es bastante común que la consulta médica al pediatra sea porque el niño tiene mal aliento. O sea, a veces la consulta no es porque tenga mocos el niño, sino porque tiene mal aliento. Por supuesto, siempre que haya mal aliento y un niño ya sea mayor, debemos descartar un cuerpo extraño nasal. Tengamos mucho cuidado cuando evaluamos la nariz. También puede haber edema periorbitario, alteración de la movilidad ocular, fiebre, cefaleas, vómitos y en algunos casos muy raros convulsiones cuando existen complicaciones. Me pareció interesante esta gráfica porque nos dice qué indica el color de tus mocos, ¿verdad? El moco normal debe ser transparente. El moco blanco es el moco común de los resfriados, más denso y opaco que el de la alergia, pero también el resfriado nos puede dar un moco amarillo, ¿verdad? Porque los mismos virus dan que ese moco ya no sea transparente. Entonces, tener moco amarillo no forzosamente nos va a indicar sinusitis aguda. Por supuesto, si ya tenemos el famoso moco verde, nos va a indicar que hay un resfriado, puede haber un virus, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de descartar la sinusitis. Puede haber un moco marrón, que este puede venir de los pulmones, el famoso esputo, en los niños pequeños no se va a ver, y puede haber un moco negruzco que nos va a indicar suciedad, o en aquellas personas, ahora que ya vamos a ver también adolescentes, aquellos adolescentes que están fumando, con exposición a humo, etcétera. Entonces, no todo el moco que no es transparente es un moco patológico que nos indique sinusitis. Estos son algunos criterios clínicos para el diagnóstico de sinusitis aguda. Hay síntomas mayores y hay síntomas menores. El síntoma mayor es la descarga nasal anterior purulenta o la descarga nasal posterior. Cuando uno evalúa la orofaringe de los niños, uno ve el moco que va por atrás. Esta es la flema. Cuando este moco llega al área de la orofaringe, desencadena el reflejo nauseoso y por eso el niño es bien común que tose con flemas y la gente dice que después vomita. Pues por supuesto, congestión nasal, congestión facial, puede haber dolor facial, pero esto es en los niños más grandes, pérdida del olfato, no solo el coronavirus, el COVID-19 da pérdida del olfato, sino también muchos de estos cuadros y puede haber fiebre. Y hay criterios menores como cefalea, otalgia, mal aliento, dolor dental, tos, fiebre y fatiga, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Los criterios para el diagnóstico de sinusitis, los síntomas persistentes es la congestión nasal y la rinorrea o tos de más de 10 días de duración sin mejoría. Esto se va a asociar a fiebre y rinorrea purulenta. Y esto también se va a asociar con el empeoramiento de los síntomas. Por supuesto, el diagnóstico siempre va a ser clínico. Recuerden que es una sinusitis aguda, la sinusitis crónica es totalmente diferente. Actualmente no se recomienda la radiografía de senos paranasales por su escasa sensibilidad y especificidad. Y en general, en una sinusitis aguda, no se recomienda ningún estudio. En caso que haya un fallo al tratamiento o sospechamos una complicación, es donde está indicada la tomografía de senos o la resonancia magnética, pero esto no es de rutina, porque las complicaciones pueden afectar la órbita, el hueso, el cerebro y las meninges. En estos casos es donde sí o sí debemos de hacer un estudio. Pues esta es una gran lista de las complicaciones que pueden haber de la sinusitis, que también son raras, básicamente a nivel del ojo, celulitis periorbitaria u orbitaria, abscesos orbitarios o subperiósticos y la trombosis del seno cavernoso que nos va a dar meningitis. Y a nivel del cráneo, abscesos epidurales, abscesos subdurales, meningitis, trombos y en algunos casos muy raros, osteomielitis maxilar o de huesos frontales. Esto es más que todo
cuando el niño ya tiene una sinusitis crónica y ya es más grande, y normalmente esto se ha asociado a los niños riníticos. Los objetivos del tratamiento es tratar la infección y favorecer la ventilación y el drenaje de los senos. La sinusitis aguda no complicada es autolimitante. Los antibióticos deben reservarse solo cuando el cuadro no va bien, y en pacientes alérgicos sí son útiles los antihistamínicos y los esteroides intranasales, aunque la mayoría de autores los recomienda los esteroides intranasales en mayores de 3 años. Estos mejoran ligeramente la resolución de los síntomas cuando los niños no son alérgicos. O sea, si el niño no es alérgico, dar esteroides intranasales no nos va a servir de mucho, y cuando el niño no es alérgico, dar antihistamínicos todavía está en duda. Como siempre, los mucolíticos no tienen beneficio alguno, pero como la gente nos dice que tiene tos con flemas, pues es bien común que los colegas usen mucolíticos. Los vasoconstrictores tópicos no deben usarse en niños pequeños ni más de 3 días porque causan rebote, y mientras más se usan, más se congestiona la nariz. Y por supuesto, como vimos, los antihistamínicos descongestionantes y los lavados nasales no tienen fuerte evidencia de su beneficio. Está muy de moda que las casas médicas promocionen los lavados nasales. Estos le van a dar cierto confort al paciente porque tiene la nariz destapada, pero realmente no les van a resolver su problema. Y como les decía, también se está usando mucho el ipratropium intranasal en algunos cuadros de sinusitis. El tratamiento con antibióticos va a ser básicamente el mismo, los gérmenes son iguales. Si se sospecha de sinusitis bacteriana con evolución clínica favorable, algunos siguen también con la terapia expectante, donde no hay que dar ningún tratamiento antibiótico. Podemos dar algún tratamiento sintomático, algo para la fiebre. Si tienen alguna duda, pueden usar un antihistamínico y un descongestionante y observar al paciente, recordando que esto solo le va a dar beneficio, no va a curar la entidad. Si la clínica es desfavorable, el niño tiene fiebre, el niño está irritable, está disminuyendo su alimentación, pues podemos usar amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo, en donde sospechemos resistencia alta al neumococo, y si no, dosis convencionales de amoxicilina. Y si la respuesta es mala a las 72 horas, pues se recomienda usar amoxicilina con ácido clavulánico. En los alérgicos a la penicilina, pues claritromicina o acitromicina, solo que si ustedes ven, acá sí se recomienda usar 5 días de tratamiento, no solo 3 como en la faringoamigdalitis. Y por supuesto, en los niños pequeños, menores de 2 años, que tengan celulitis, estén inmunocomprometidos, tengan alguna sintomatología muy intensa o prolongada, igual la elección sigue siendo amoxicilina con ácido clavulánico. Acá, si ustedes ven, en alergia a la penicilina ya se recomienda la cefuroxima, o la cefpodoxima, que estas son cefalosporinas de tercera generación orales. Se cree que esto sí penetra bien a los senos paranasales. Y en los alérgicos, claritromicina, y si no hay indicación de la vía oral porque el niño está vomitando, está muy mal, pues ceftriaxona IM a 50 miligramos por kilo durante 3 días. Este es otro protocolo diferente, pero para fines prácticos dice lo mismo, amoxicilina, y ellos sí recomiendan en niños con alergia a la penicilina utilizar o claritromicina o acitromicina o una cefalosporina oral de tercera generación, e igual que en lo anterior, recomendar ceftriaxona. Casi todos los protocolos son iguales. Ahora tengamos cuidado. En sinusitis, si podemos usar cefalosporinas orales de tercera. En otitis media, si ustedes ven, no están recomendados. Entonces, no vayamos a confundir los términos porque no nos va a servir en las mismas entidades. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que les quería compartir. Esta es una foto de Ámsterdam. Lo que ven al fondo es la estación central de trenes, y pues lo interesante y lo bonito de este lugar son los canales que recorren la ciudad y que son milagros de la ingeniería. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Estamos a las órdenes. ¿Seguros? ¿O todo se les quedó o no se les quedó nada? Decía mi maestro. Muchas gracias, Ángel. Por si no hubiera preguntas, te agradezco mucho, una charla muy interesante. Muchísimas gracias. No tenga pena, si quieren se lo voy a compartir a Minor para que se las mande, el documento que les mandé,
pues la mayoría de cosas están sacadas de ahí. Es un documento muy interesante de atención primaria, pues para que lo tengan y lo revisen cuando tengan un tiempito. De acuerdo, muchas gracias, doctor. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Gusto saludarles. Pasen buena noche. Cuídense mucho.